Qué gusto encontrarnos de nuevo. Mi nombre es Nadia Jiménez y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que hay que mantenernos en movimiento y saludables. Soy la profesora Mariana Velázquez Romero y claro que es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos de transformando leyendas en actos y escenas, es decir, convertirlas en un texto dramático con tales aspectos. Si queremos transformar una leyenda en una obra teatral para poder representarla, lo que veremos en esta sesión nos puede ayudar a lograrlo. ¿Listas? ¿Listos? Muy bien, pues iniciemos. En esta sesión, el aprendizaje esperado es recopilar leyendas populares para presentarlas en escena. Y el propósito es distribuir tramas en actos y escenas. También retomaremos el análisis sobre la estructura de la leyenda para adaptarla a un texto dramático con la finalidad de representarla. Así que tendremos que pensar en distintos modos de distribuir actos y escenas, así como los efectos que ellos tendrían al momento de elaborar el texto teatral. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podrían ayudarles a tener a la mano su libro de texto de lengua materna. Recuerden que todo lo que vean en esta sesión es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante la exposición de los planteamientos a observarse. Muchas de estas ideas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Seguramente, al ver una de sus películas favoritas, se han dado cuenta que estas suceden en distintos lugares. Las películas presentan la historia en varios escenarios, es decir, una recámara, una calle, una sesión de clases, una cueva, un panteón, por ejemplo, y los personajes transitan entre ellos. Pero esto no solo pasa en las películas, sino también en las obras de teatro. Nadia, ¿recuerdas alguna obra de teatro que te haya gustado y que sucediera en distintos espacios? Sí, por ejemplo, en El viaje de los cantores, del escritor mexicano Hugo Salcedo. La acción sucede en el campo, en una calle, adentro de un tren. Y cada vez que se cambia de espacio, el tiempo también cambia. Es decir, no solo una hora, sino incluso un día. Es muy común que a todos aquellos que les gusta escribir hayan presentado situaciones en las que las acciones suceden en varios espacios. Sin embargo, el texto dramático tiene otros elementos básicos que hay que considerar. Para empezar, el formato tradicional de escritura teatral cuenta con un planteamiento, un desarrollo y un desenlace. Pero escuchamos sobre otros elementos básicos de este particular tipo de escritura. Tercera llamada. Tercera. Comenzamos. ¿Sí? ¿Quién es? Conteste o no abriré. Llamaré a la policía. Gritando, exaltado. No, no llames a la policía. Soy yo, tu hermano. No quería espantarte con mi forma de tocar. ¡Basta! Prenda las luces. Pero, ¿qué es lo que haces, Diego? ¿Qué? Digo mis líneas. Así está escrito en el libreto. Las acotaciones no se leen. Esta escena que acaban de ver es un ejemplo de los diálogos de un libreto. El libreto o guión teatral es un texto en el que se narra una historia formada por un planteamiento, un desarrollo y un desenlace. ¿De dónde surge la estructura del libreto o guión teatral?
El filósofo Aristóteles escribió esta estructura para la literatura, que consistía en 18 puntos, distribuidos en 3 momentos para contar una historia. El primer momento es el planteamiento. En él se presentan los personajes y la situación en la que se encuentran. El segundo es el desarrollo, en el cual ocurre una peripecia, es decir, una situación adversa que origina un conflicto para uno o varios de los personajes. Y el tercero es el desenlace, donde se presenta una revelación que da fin a la historia. Puede ser una solución o un problema sin resolver. Lo importante en esta parte es que surge un acontecimiento que transforma la forma de entender la situación de los personajes. Un libreto o guión teatral es un texto que contiene los diálogos, las intenciones y acciones de los personajes, así como sus trazos en el escenario. También indica los detalles técnicos que los actores, escenógrafos, director, vestuaristas y demás miembros del equipo deben seguir para el montaje de la obra. Repasemos lo visto. El texto o guión teatral aristotélico, término que se le da por haber sido creado por el filósofo Aristóteles, está estructurado por el planteamiento, presentación de los personajes y su situación, desarrollo, donde se origina el conflicto, y el desenlace, en la que se soluciona un conflicto. Y ahora veamos si conocemos algo del tema. ¿Qué se imaginan que es un acto? ¿Qué piensan al escuchar la palabra escena? Vamos a buscar esas respuestas viendo un poco de teatro. ¡Corre video! Tercera llamada. Comenzamos. Gran señor de armas y pendones, cuya severa guerra y causa esta grey labradora no alcanza a comprender. Te suplicamos paciencia, así somos. Gente de tierra y temporal que se atiene al afán de cada día, sin más obediencia que la ley que dicta el cielo de las cosas que nacen, crecen, dan fruto y luego mueren. No te equivoque el celo de tu guerra. Lo que va diciendo el viento por la fronda es asombro. Asombro de verte aquí y no allá, sin acabar de entender qué es lo que más le gusta de aquí a un señor tan grande como tú, criado entre cortes y palacios, forjado entre cañones y espadas, cultivado entre libros y tratados. Muchas veces, las leyendas, cuentos y novelas han sido fuente de inspiración para el teatro. Ejemplos son las adaptaciones de las novelas Noticias del Imperio o Palinuro de México, del escritor mexicano Fernando del Paso. Fuente Ovejuna fue escrita en 1692 por el dramaturgo español Lope de Vega, quien se inspiró en una leyenda popular. El texto de Lope de Vega cuenta esta historia por medio de diálogos y acciones de los personajes. La obra está distribuida en actos y escenas. Los actos son las partes en que se divide la obra. Se definen por cambios de tiempo, espacio o acción y están marcados por la caída del telón. Las escenas forman los actos. Están determinadas, por ejemplo, por la salida o entrada de los personajes, o por acciones que concluyen. Los dramaturgos se inspiran en ocasiones en sucesos históricos para los argumentos de sus obras. Bien, entonces tenemos que los actos son las partes en que se divide la obra. Se definen por cambios de tiempo, espacios o acción. Y los actos se dividen en escenas, que pueden estar determinadas por las salidas y entradas de personajes o por acciones que concluyen. En el video nos mostraron un fragmento del montaje de la obra Fuente Ovejuna, escrita por el dramaturgo Lope de Vega, quien se inspira en una leyenda popular para crear su texto teatral. En esta obra del siglo de oro español está escrita en 3 actos. Ahora veamos qué es un acto.
es la división principal de la obra de teatro, es decir, la parte en la que se divide. Por medio de cada acto se especifican los eventos más significativos de la historia que se enmarcan por cambio de tiempo, espacio o acción. En la antigüedad, las representaciones de las obras de teatro duraban hasta 4 o 5 horas y entre acto y acto se daba un pequeño descanso que el público aprovechaba para descansar o comer algo, y los actores lo usaban para hacer los cambios de escenografía o vestuario. A este descanso se le conoce como interludio o entreacto. Actualmente es más común que se le llame intermedio. En el teatro contemporáneo ya no es común usarlo y la mayoría de los textos teatrales se desarrollan en un acto único. Ya que hemos visto algo de cómo se estructura una obra de teatro, volvamos al propósito de esta sesión. ¿Cómo transformamos una leyenda a un texto dramático con actos y escenas? Recordemos que las leyendas son en general textos cortos, así que podemos pensar que podrían representarse en un solo acto con diferentes escenas. Me parece que así lo podemos hacer, pero antes conozcamos más sobre las escenas. A la vez, los actos se componen de escenas. Estas se pueden determinar por la salida y entrada de los personajes o por acciones que concluyen. Una escena puede ser larga o corta de acuerdo con la idea o deseo del dramaturgo, y estas pueden tener una gran cantidad de personajes o acciones. Por ejemplo, si el personaje principal sale de su habitación gritando y después regresa a su habitación, pero ya hay otro personaje ahí, se da el cambio de escena. Pero si este se queda en el mismo espacio y solo entran más personajes, se le denomina secuencia escénica. Veamos un breve ejemplo para aterrizar qué son las escenas y qué son los actos. Como vemos en este sencillo ejemplo, cada vez que hay un cambio de espacio, parque, casa de Ana, trabajo de Francisco, cambiamos de escena. Bien, podría ser divertido que ustedes en casa inventen las nuevas escenas y actos de esta obra. Profesora, entonces, ¿cuáles son los pasos para transformar la trama de una leyenda en actos y escenas? Para poder transformar una leyenda en actos y escenas, primero debe tener claro cuál leyenda van a utilizar. ¿Cuáles conocen bien? Luego, deben hacer un análisis de texto donde localicen el tiempo, cuándo sucedieron los hechos, el espacio, dónde se desarrolla la historia y cómo es, los personajes, quiénes son los principales, secundarios y ambientales, e identificar sus características físicas y psicológicas. Necesitamos definir el quién es, dónde y cuándo se desarrolla la leyenda para empezar la adaptación a una obra de teatro. Así es. Y definiendo el tiempo y el espacio y los personajes, con esto podemos lograr estructurar una sencilla obra teatral. Es importante que antes de dividir nuestra adaptación en actos y escenas, tomen en cuenta su extensión. Si es larga, ver en cuántos actos la pueden dividir, y si es corta, leer bien el texto para colocar el número exacto de escenas y no omitir ninguna acción importante. Entonces, profesora, si la leyenda es corta y toda la historia se desarrolla en el mismo espacio y tiempo, ¿solo tendría un acto? Exacto, porque no tendría la necesidad de hacer un cambio significativo de espacio y de tiempo, que en la puesta en escena significaría cambio de escenografía y vestuario. Después de seleccionar la leyenda y haber elaborado el análisis, iremos estructurando los actos y escenas. ¿Sabían que los dramaturgos, cada vez que van a elaborar un texto teatral, se imaginan las acciones que realizarán los personajes en cada escena? Así que cuando ustedes lean la leyenda que seleccionaron, dejen volar su imaginación y piensen en cómo esa leyenda podría verse en el teatro. Algo muy importante en qué pensar es que las obras de teatro finalmente van a ser representadas con actores, por lo cual es importante pensar bien cómo serán,
cuál será su personalidad y lo que expresarán con su voz y sus movimientos. Lo que nos mencionas, Nadia, es muy importante. Vamos a brindarles una herramienta muy útil para que puedan organizar su adaptación. Observemos la siguiente tabla para distribuir los actos y escenas. Primero, deben colocar el título de la leyenda que seleccionaron. Después, el número de actos en que dividirán la leyenda. En la primera columna van a colocar el número de escenas. En la segunda columna, los nombres de los personajes que van a intervenir en cada escena. Y en la tercera, la acción que estarán realizando los personajes en esa escena. En esta tabla les será de gran utilidad para hacer la estructura de las leyendas en actos y escenas. No olviden que es importante que la tengan bien leída para que así puedan trabajar su adaptación. Claro, vamos a trabajar con un ejemplo para ver de qué mejor manera pueden usar la tabla que vimos hace un momento en pantalla. ¿Qué les parece si partimos de la leyenda El trailero de la carretera, la cual ya hemos distribuido en actos y escenas? El trailero de la carretera. Acto 1, escena 1. Personajes. Francisco. Situación. Sufre un accidente en la carretera. Escena 2. Personajes. Francisco. Situación. Trata de regresar con su esposa, pero no logra salir de la rumorosa. En estas dos primeras escenas podemos percibir quién es nuestro personaje principal y qué le sucede. Escena 3. Los personajes son Francisco y un joven trailero. Y la situación es el encuentro de Francisco con el joven a quien le entrega el dinero para que se lo dé a su esposa. Escena 4. El joven y la esposa de Francisco. El joven busca y encuentra a la esposa. Ella le revela que Francisco lleva 5 años muerto. Casi al final del desarrollo se va a presentar el clímax de la obra. Este aspecto es clave en la escritura de una obra dramática, pues el clímax es el momento culminante o de mayor intensidad. Podemos decir que las escenas 4 y 5 que veremos a continuación cumplen ese propósito. Veamos cómo termina la historia. Escena 5. El joven trailero y Francisco. En esta, el joven llega a su casa y se le aparece Francisco para darle las gracias. Escena 6. El joven trailero y 3 amigos. En esta, el joven se entera de que Francisco se le había aparecido antes a varios hombres y por no haber cumplido con su misión, se le secó el cuerpo. Final. Se apagan las luces y cae el telón. ¡Vaya! Es cierto que la escena 5 es un momento climático, pues se le aparece el muerto. Recuerden, esta es la situación principal, pero el truco para hacer una buena obra de teatro es sumarle algunos detalles. ¿Por qué Francisco teme que le suceda lo mismo que a esos hombres? Así es. Como observaron en el ejemplo, para hacer la distribución de las escenas, se rescataron los elementos más sobresalientes de las leyendas para así marcar las escenas. Este esquema les servirá para luego incorporar las acotaciones y los diálogos, como lo vimos en el primer video. Como vieron, la leyenda El trailero de la carretera es una narración corta y se puede presentar en un acto. Aunque se presente en un acto, se pueden percibir los elementos que conforman la narración, y estos son el planteamiento, desarrollo y el desenlace. Tratemos de reflexionar a partir del siguiente cuestionamiento. ¿Utilizarían otro acto para resaltar que pasaron varios años hasta que el joven trailero encontró a Francisco? Sí, no. ¿Por qué? Ahora ya sabemos qué son los actos y las escenas y cómo podemos acomodarlos en una tabla para resaltar las acciones que van a realizar los personajes, para después realizar nuestro texto teatral con todos sus elementos. Pongamos nuestros nuevos conocimientos a prueba con el siguiente reto. Presten atención a la leyenda de la sirena de ojo de agua. Cuenta la leyenda
que cada 24 de junio en la laguna de Ojo de Agua, en Orizaba, Veracruz, aparece una joven y bella sirena. Quienes la ven quedan encantados con su rostro, su figura, su melodiosa voz y sus riquezas, pues entre sus manos lleva una jícara de joyas que guarda con un encantador recelo. ¿Se pueden imaginar el lugar donde se encuentra la sirena? ¿Qué sensación les está causando? Continuemos con la lectura. La joven sirena se vale de su infinita belleza para atraerles y lograr que accedan a ayudarla. Hay veces que se encuentra nadando dentro de la laguna y consigue que vayan hasta donde ella está, y otras veces en las que observa que las víctimas no están muy convencidas. Se acerca a la orilla para hacerles una petición especial. En esta parte, ¿qué se nos está diciendo de la sirena? Como observamos, se nos describe a la sirena físicamente, además de revelarnos su treta. Sigamos con la lectura de la leyenda. La sirena de Ojo de Agua siempre busca lo mismo: que la lleven en brazos hasta la salida del municipio de Orizaba o, en todo caso, al templo que esté más cerca. A cambio de ese favor, ofrece como recompensa las joyas que tiene en las manos. Como no pueden resistirse a semejante belleza y a su dulce voz, los hombres no lo piensan dos veces antes de tomar a la bella sirena en sus brazos y emprender camino en la dirección indicada. ¿Qué es lo que quiere la sirena? Continuemos, pues ya nos acercamos al clímax y al desenlace. Sin embargo, la situación da un giro inesperado, pues una vez que la cargan y se acercan a la salida de Orizaba o a un templo aledaño, la melodiosa voz de la sirena se transforma en un grito desgarrador que ensordece a cualquiera. A su vez, su cuerpo escultural se transforma en una carga tan pesada que la víctima no puede sostenerla sin dificultad. Dicen que hasta la fecha nadie ha podido llevarla hasta donde ella pide ni quedarse con la recompensa. ¿Cuál es el clímax? ¿Qué elementos extra creen que debe tener la narración para causar el efecto de terror? ¿Por qué creen que la sirena quiere irse de allí? Pasemos a la segunda parte del reto. Pensemos en las siguientes preguntas que saldrán en pantalla. De acuerdo con la extensión de la leyenda, ¿en cuántos actos se dividirá? Inciso A, 3. Inciso B, 1. Inciso C, 2. La leyenda es corta, por lo tanto, la respuesta es B, 1, aunque también podría ser la C, es decir, 2 actos, el primero ambientado en el lago y el segundo cuando la víctima en turno decide llevarla a donde ella pide. ¿En cuántas escenas dividirías la historia? Inciso A, 1 a 3. Inciso B, 2. Inciso C, 4 a 5. La respuesta correcta es la A, por acto, ya que, como recuerdan, en el primer acto todo se desarrolla en la laguna y en el segundo estamos hablando de que la víctima camina con ella en brazos lejos de allí. Estas preguntas les serán de ayuda para cuando estructuren su leyenda en actos y escenas. Los invitamos a que sigan recopilando leyendas y seleccionen la que más les guste para adaptarla a un texto teatral. Así es, Nadia. Y recuerden que en esta sesión vimos el aprendizaje esperado. Recopila leyendas populares para representarlas en escenas y nuestro propósito fue distribuir tramas en actos y escenas. Con este nuevo conocimiento ya pueden pensar en cómo distribuir la leyenda que seleccionaron en actos y escenas. ¿Y por qué no? Empezar a pensar en representarla con sus amigas y amigos y familiares como si fuera una obra teatral. Cuando reciban los aplausos, les gustará seguir haciéndolo. En su libro de Lengua Materna 2 podrán encontrar leyendas y ejemplos de cómo elaborar la estructura de los actos y escenas. También pueden entrar a la página de Conalitec
para buscar distintos libros de lengua materna y ampliar los conocimientos adquiridos en esta sesión. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, a la que titulamos Transformando las leyendas en actos y escenas. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Y si quieren volver a ver la sesión, consulten los horarios de repeticiones de Aprende en Casa 2. ¡Hasta